Dios es bueno, muy bueno. Había una canción que estábamos cantando ahorita y es gracias a la cruz que tú y yo podemos estar aquí hoy presentes, gracias al sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros más de 2000 años atrás. Y justo pues hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y quiero esta mañana, yo todavía estoy con mi mente en el redil, todavía estoy con mi cabeza, con todos los temas que cubrimos en el redil, en el congreso congreso no, miento, en la semana de líderes. También estamos con vacaciones con propósito y los niños ahora mismo pues están allá en el redil. Y bueno, yo todavía le estoy dando a todo lo que el Señor nos habló, y pudimos como recibirlo, darle vueltas y vueltas y vueltas. Quiero seguir dándole vueltas y quiero hablar de la oración. Heidi, la pastora del redil, nos compartió la oración y la importancia de la oración. Hay diferentes tipos de oración, la congregacional, que es toda la iglesia junta. También la oración de intercesión, donde 2 o 3 personas, ahí está el Señor en medio. Pero también está la oración personal. Y muchas veces nosotros entramos delante del altar del Señor, entramos en ese aposento alto, entramos en ese lugar privado, en ese lugar secreto para poder adorar al Señor, y entramos con una lista de peticiones, así tal como Heidi nos compartió. Y ese es, a veces entramos con una forma de egoísmo y entramos delante del Señor y verdad, expresamos todo lo que es nuestro corazón, todo lo que hay en nuestro alma. Pero en Lucas 11:1 dice el apóstol que cuando terminó Jesús de orar, sus discípulos le dijeron a él, maestro, enséñame o enséñanos a orar. Y eso fue una buena pregunta, y yo siempre me he hecho la pregunta: ¿será que ellos no sabían orar? Y eso es equivocado. Ellos sí sabían orar, pero ellos querían aprender del maestro, ellos querían saber cómo él oraba. Y vamos a ir a Mateo 6, del 6 a 8, y vamos a leer un poquito, porque aquí nos enseña la base de la oración. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, ¿no? En intimidad. Y eso es lo primero que tenemos que hacer: estar en secreto, estar cuando estamos haciendo una oración personal juntos, personal, uno mismo se tiene que ir a un lugar secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que tú oras con tu Padre, Él te va a recompensar en público. 7. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y para los que estamos anotando o tenemos nuestras Biblias o Biblia teléfono, como lo tengan, es importante este versículo 8, porque este versículo 8 nos dice cómo tenemos que entrar en la presencia del Señor. Lo primero que nos está diciendo aquí: el Padre sabe las cosas que nosotros, tú y yo, estamos necesitando. Él ya sabe, antes que tú y yo abramos nuestra boca, Él ya sabe la petición de nuestro corazón. Entonces, si vaciamos nuestra oración, si entramos en oración, si ya sabe el Señor lo que vamos a decir y ya sabe nuestras necesidades, ¿no es mejor plantarnos delante del Señor y hablar con Él directamente? El versículo 8 dice: el Padre ya sabe y sabe que nosotros, cuáles son nuestras necesidades. Entonces, ¿cuál es la correcta manera de entrar delante del Señor en nuestra oración? ¿Cómo deberíamos de hacer? La oración no es pedir, porque nuestro Padre ya sabe lo que nosotros necesitamos.
Estado. Bueno, entonces la oración es rendirse y alinearse y ceder a la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos saber esto? Pues vamos a ir a la oración modelo que Jesucristo le dijo a sus discípulos. Ellos le preguntaron: maestro, enséñanos a orar. Y en Mateo 6, 9 al 11, voy a parafrasear todo el Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y la palabra que queremos que nosotros subrayemos sería santificar, porque ese es el modelo que el Señor nos está dando. Santificar sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Comienza con el Padre, comienza con Dios. Nuestra oración delante del Señor es dirigida al Padre, pero cuando dice santificado su nombre, lo que está diciendo es decirle a Dios qué grande, qué divino, qué precioso, cuán hermoso es. Pues no solo eso, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es el todopoderoso, el gran yo soy. Y hay tantas formas, tantos diferentes nombres que Dios tiene, que nosotros, que cumple todas nuestras necesidades. Es honrarle, glorificar su nombre, es alabarle con nuestra oración. Entonces es lo primero que tenemos que hacer. Lo siguiente es: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Sí? Hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y cómo la voluntad del Padre se puede hacer? Pues se hace a través de nosotros. ¿Por qué? Pues que Cristo vive en nosotros. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Lo que queremos nosotros es alinear nuestra oración. Muchas veces nosotros entramos en una oración de una aflicción del alma, una aflicción de nuestra necesidad. Y entramos y Señor, gracias porque tú eres bueno, pero Señor, tú me entiendes, mire esto. Y entramos directamente sin adorarle, sin alabarle, sin hacer su voluntad. Primero, tenemos que buscar la voluntad, tenemos que alinearnos. Por eso dijimos que es rendición. Primero de todo, tenemos que tener un corazón rendido delante del Señor. Eso es una oración que Dios escucha, un corazón que se rinde delante de Él, una oración que es humilde, una oración que quita todo orgullo, una oración que verdaderamente se está postrando delante del Señor, diciendo al Señor: ¿sabe qué? Tú eres el reino, tú eres el poder, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres grande, maravilloso, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Aunque yo tenga peticiones, aunque yo tenga proyectos, aunque yo tenga planes, mi actitud de mi corazón tiene que ser de rendición. Los pongo todo a un lado para que tú, Señor, haga tu voluntad en mí. Y la voluntad de Dios es mucho mejor que la nuestra. Los planes de Dios es mucho más grande que los nuestros. Dios conoce el camino, nosotros no conocemos el camino. Hace unos días mandaron por un grupo, mandaron que había un piloto que perdió, que tuvo como algo cerebral, perdió como un derrame cerebral y perdió la vista. Y él era un piloto y estaba llegando a su destino, y él llamó y dijo: Mayday, Mayday, o lo que dicen, y le dijo: estoy teniendo un derrame cerebral, he perdido la vista, no sé, estoy ciego. Y automáticamente llamaron a otro piloto, eso fue en Inglaterra, y llamaron a uno del ejército, y ese salió corriendo, era un capitán, un general, no me acuerdo, y él subió y puso su avión al lado del avión de este piloto, que era comercial. Y él le estaba diciendo: bueno, el piloto dijo su nombre, no me acuerdo su nombre, pero le dijo él: ¿qué le ha pasado? Le dijo: no puedo ver, estoy ciego. Él dijo: vale, no puedes ver absolutamente nada, no puedes ver nada delante de ti. Él dijo: no puedo ver absolutamente nada. Y el otro piloto le dijo: bueno, no pasa nada, ok, vaya por delante, estamos ya alineando el avión, ya vamos a llegar a la pista de aterrizaje. Entonces ponga el avión en pos, la nariz hacia abajo. Y puso la nariz hacia abajo. Y él dice, y le preguntó otra vez: ¿usted puede ver algo? Y él dijo: perdóname, lo siento, es que no puedo ver nada. Repito, no puedo ver nada. Y el otro piloto le dijo: no te preocupes, lo está haciendo perfectamente bien. Él alzó la nariz, le dijo: alza la nariz, y dieron la vuelta otra vez. Después le preguntó otra vez: ¿estás seguro que no ves absolutamente nada? Le dijo: mire, lo siento de verdad, es que no veo absolutamente nada. Y lo que me encantó fue que él dijo: no pasa nada, lo vamos a hacer juntos. Y él con el piloto ahí le empezó a manoviar, le empezó a dirigir, y a la octava vez, para poder aterrizar el avión,
aterrizaron el avión. Y lo que más me impresiona fue que lo entrevistaron al capitán y le dijeron: capitán, ¿usted qué sintió o usted qué pensó qué posibilidades va a haber que este piloto podía aterrizar el avión en su estado físico? Él dijo: la verdad que la probabilidad es casi ninguna. Y eso es impresionante. Entonces dijo: ¿y usted qué pensó? Dijo: había una cosa buena. La única cosa buena era que estaba ciego. Y el ciego no tiene más opción que obedecer. Y me encantó eso, porque yo dije: wow, impresionante. El ciego no puede ver. El ciego depende de alguien. Y yo creo que la vida cristiana tiene que ser de esa misma forma. No podemos ver más allá de nuestros ojos, pero Dios puede ver todo más adelante. Cuando decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad, Dios ya vio el futuro, Dios ya vio lo que hay por delante. Y nosotros tenemos que ser como aquellos ciegos que no vemos nada, que no sabemos nada, y confiamos en Él y obedecemos. Hágase tu voluntad a través de mi vida, ¿no? Como en el cielo, aquí también en la tierra. Eso es tener una fe. Eso es obediencia, eso es caminar, eso es estar apegado de Cristo. Eso es decirle: Señor, yo no veo nada, pero si tú lo ves, yo camino. Si tú me dices que por allá, allá me voy, porque tú lo dices, porque mi confianza está en ti. Eso es hacer la voluntad de Dios sobre mis planes. Muchas veces tenemos que ser ciegos. Muchas veces tenemos que despojarnos de nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia. Pero muchas veces en nuestra oración entramos con nuestra necesidad. Yo necesito esto, yo necesito un trabajo, yo necesito esto, Señor. Tú eres bueno, yo creo en ti, yo te amo, papito Dios. Y le puede decir todos los nombres que quiera. En el momento que tú recibes esa bendición, nos olvidamos de Dios. En el momento que recibes ese trabajo que tanto necesitabas, ya no tienes tiempo para el Señor. En el momento que ya recibes esa pareja, esa persona que tú tanto, por tu soledad, y recibes esa pareja ya empieza a dictar tu vida y se convierte en una idolatría, y nos olvidamos del gran yo soy. Por eso tenemos que decir: Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para poder estar alineado contigo? Esa es la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo. El pan nuestro. La palabra dice que Dios, que Cristo es el pan de vida. Es decir, que nosotros tenemos que entrar en la presencia del Señor y decirle: Cristo está conmigo porque Él vive en mí. Él es mi pan, Él es mi día a día, Él es mi todo. El que acude a Él, a Cristo, jamás tendrá hambre. El que cree en Cristo jamás tendrá sed. Y eso es lo que es andar con Cristo. Ese es el evangelio. Cuando cantamos esta canción, que cuando estaba ahí alabando, adorando, cantando la canción, que por tu cruz, gracias a tu cruz, gracias porque tú tomaste mi lugar en aquella cruz, gracias porque tú tomaste lo que tenía que caer sobre mi vida, esa ira del Padre, esa copa que tenía que yo recibir, tú la tomaste por mí. Gracias por la cruz, gracias porque tú tomaste mi lugar, el lugar que tú y yo merecemos, porque nosotros hemos pecado, porque nosotros nos hemos desviado del camino. Perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya entra a que nosotros tenemos que perdonar a aquellas personas que te han hecho el mal. Aquellas personas que quizás te han no valorado, o te han hecho, yo que sé, trampas o lo que sea. Perdonar. El perdón es algo tan grande y tan importante, porque el perdón lo que hace es que te hace libre. Cuando tú perdonas, tú no sufres. Cuando tú no perdonas, tú sufres. Es decir, yo perdono, así que yo voy a ser libre. Porque esa herida que me hicieron, por muy fuerte que sea, y yo te puedo decir una cosa: el perdón no necesariamente dice: bueno, ya pasó, ya es mi mejor amigo. No, a ningún momento estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que perdonar. Porque cuando no perdonamos, estamos anclados, estamos encadenados a ese momento que sufrimos.
a ese sufrimiento constante que hemos tenido. Nos trae otra vez atrás. Nos tienen ahí anclados a un pasado. Y Cristo nos libra de ese pasado. Nuevas criaturas en Cristo Jesús somos. Por lo tanto, las cadenas son rotas cuando tú y yo perdonamos. El perdón es base del amor. Cuando tú recibes amor, el amor de Cristo, tú puedes perdonar, porque dice, si nosotros no somos capaces de perdonar, Él nos perdona a nosotros. Si yo no soy capaz de perdonar, mas yo pido perdón del Señor por todo lo que yo he hecho contra el Señor, mis pecados, el pecado te aparta del Señor. Pues dice su palabra que no. Si no somos capaces de perdonar, Él me puede perdonar a mí. Él tiene todo el poder y todas las ganas de perdonarme. Pero Él dice, mire, yo te voy a perdonar a ti. ¿No eres capaz tú de perdonar a otro? Y yo digo, no, yo no soy capaz. Pues dice, pues mi perdón no le puede llegar a ti. Wow. Seguirás ahí encadenado con tu dolor. Pero cuando tú perdonas, tú eres libre. Por eso dice aquí, dice, perdonar nuestras deudas, así como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores, a los que nos deben. Y es por eso que nosotros tenemos que perdonar. Porque si no, no vamos a ser capaces de recibir el perdón de Dios. No nos meta en tentación. No nos meta. Dios tenta en ningún momento. Dios jamás tenta a nadie. Mas dice aquí, cuando Él dice, no nos metas en tentación. ¿Sabe por qué? Porque nuestra concupiscencia, porque nuestra naturaleza pecaminosa es tentada todo tiempo. La concupiscencia es atraída al perdón, a lo que no le agrada a Dios, a lo que está en la carne. Y es por eso que dice, no nos metas en tentación, mas líbrame, Señor, líbrame de mi pecado, líbrame. Porque Él es el único que nos puede librar, Él es el único que nos puede salvar. ¿Y cuál es la concupiscencia? Es atraída a lo que no le agrada a Dios. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, el deseo de la vanagloria, de las riquezas. Estas cosas no provienen de Dios, sino del mundo. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Por eso todos los que nosotros, o los que profesamos ser cristianos, hijos de Dios, no somos del mundo, somos apartados del mundo para la gloria de Dios. Amén. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La iglesia dice, amén. ¿Más duro? Amén. Porque Él tiene todo el poder y para Él es la gloria. Y no solo para ahora, pero para siempre. Y es por eso que es necesario nosotros orar. Y ese fue el modelo que Él le dio. Ahora yo estoy pasando por encimita, porque esta prédica la voy a hacer en dos partes. Oremos parte 1 y la próxima semana la parte 2. Pero ahora vamos a ir a capítulo 26. Y capítulo 26 es un capítulo muy interesante. Mateo capítulo 26. Y aquí en este capítulo podemos ver que Jesucristo se está preparando para su entrega, para ser crucificado. El complot para prender a Jesús. Estamos ahí en ese momento donde son 2 días antes de la Pascua y hay un complot para que puedan crucificarlo. Y Él ya sabe, Él ya está atento a eso. Dice, Jesús es ungido en Betania, la cual es aquella mujer que derrama ese perfume sobre Él y le está preparando para ese día. También está ¿dónde estamos? Judas ofrece a entregar a Jesús. No, aquí ya donde Judas traiciona a Jesús, es engañado por Satanás. Satanás coge su mente, le plantea esa idea, pues entrega a Jesús. ¿Sabe por qué y para qué? Por 30 monedas de plata. Wow. Por eso es tan famoso Judas, ¿no? Y todo el que es traicionado dice, uy, ese man es un Judas, ¿no? Ahí viene Judas,
qué apodo tan maluco. Imagine que te llamen a usted Judas. Uno que traiciona, uno que no vale nada, a alguien en la puerta. Entonces, esa fue la traición. Después, después entramos a la Santa Cena. Esa la vamos a dejar para último, porque hoy vamos a conmemorar la Santa Cena. Vamos a terminar la predicación de hoy con la Santa Cena. Y después, y aquí ya vamos a entrar en Mateo 26, 36 al 46. Y aquí nos vamos a nosotros centrar, porque esta es la oración que Jesús hace. Y quiero que me acompañen, por favor, en cómo no solo Jesús les enseña a sus discípulos a orar, pero Él también da y practica lo que Él ha predicado. Jesús no te va a pedir, Dios no te va a pedir algo lo que Él ya no hizo. Y aquí vamos a ir. Mateo 26, 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama? Y dijo a sus discípulos. ¿A quién le dijo? ¿A quién? ¿A un discípulo? ¿A dos? ¿A tres? Nomás dice los discípulos. Podemos decir que todos los discípulos. Y les dio una instrucción: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces le dijo a sus discípulos, aquí estamos los discípulos, 12. Y le dijo, quédense aquí. Miento, no eran 12, eran 11. Pero bueno, les dijo, siéntense aquí mientras que yo oro. Atentos, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿quién eran? Jacobo y Juan. ¿Sí? Entonces, los discípulos se sentaron. Dijo, queden aquí que yo voy a ir a orar. Y le dice, Pedro, Jacobo, Juan, conmigo, ¿no? Los otros se quedaron ahí y se fueron 3 con él. Esto es importante porque es importante. Y miren lo que ocurre. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Fíjate que cuando él cogió a sus discípulos, ahora, no sé si eran sus favoritos, pero sí podemos entender que estos 3 discípulos caminaron con él, y en el transcurso del camino donde estaban yendo, él se entristeció. Su corazón estaba angustiado, su alma estaba angustiada. Y el versículo 38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Les dijo a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjate lo que él está diciendo a sus discípulos, a sus 3 discípulos, donde le está diciendo, vengan conmigo, ayúdenme a orar, porque dice, quedaos aquí. Les da la misma instrucción que le dio a los otros, y los sentó y le dijo, quédense aquí. Y fíjate estas palabras, velad conmigo. Velad conmigo. El título de la prédica de hoy, cuando estaba leyendo esto, dice, velad conmigo. Yo creo que la oración, nunca estamos solos. Estamos velando con Cristo. Estamos juntamente con Él. Yo creo que cuando nosotros oramos, Él siempre está a nuestro lado. Y Él comienza y se dirige al Padre. Él se está dirigiendo al Padre. Sabemos que su alma está muy angustiado hasta la muerte. Y mi pregunta es la siguiente: ¿él estaba angustiado por lo que él sabía que iba a venir, o estaba angustiado por sus discípulos? Él ya ve todas las cosas. Él estaba angustiado, le dice a ellos, caminar conmigo, velad conmigo. Estoy triste, mi alma está triste y necesito que ustedes
velen conmigo. Necesito que ustedes oren conmigo, que me acompañen en esta oración. Mas él los dejó ahí y fue un poquito más adelante. ¿Estaba angustiado por él o por sus discípulos? Velad conmigo es la clave. Nuestra oración debe estar alineada con la de Jesús, con su espíritu. Nuestra oración, cuando tú y yo oramos, tenemos que dejarnos guiar de su espíritu. Porque él dijo, estoy angustiado, velad conmigo. Mas él los dejó ahí. Dios es espíritu y se conecta con nosotros en espíritu. El espíritu es el que nos lleva a la voluntad de Dios. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Dijo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la ¿qué? ¿De la qué? De la carne. Tremenda vaina. Jesús no pide algo que él no va a hacer. Mateo 16, 24, 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Niéguese a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria. Niéguese a sí mismo y sígame. 25. Porque todo lo que quiera salvar su vida, la perderá. Fíjate que el deseo de la carne, el deseo del mundo, el deseo de la vanagloria, el deseo es o nos hace pensar, ¿sí?, que ahí la vida está puesta en ello. Y aquí dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de ¿quién? De él, de Cristo. ¿Qué hace? La hallará. En otras palabras, si tú y yo no somos capaces de negarnos a nosotros mismos, de negar a la carne, de negar a los deseos de este mundo, si tú y yo no somos capaces de negarnos a no ir a la playa un domingo, porque el domingo es el día, 6 días trabajará el hombre y el séptimo día es el día del Señor, es el día que agradamos a Dios, es el día de santificación, es el día que venimos delante del Señor para aprender. Si nosotros no somos capaces de negarnos, no es negociable. De hecho, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Dentro de los 10 mandamientos dice, ¿qué dice? 6 días trabajará el hombre y el séptimo día es día del Señor. En otras palabras, no es por favor, es un mandamiento, es mi ley, es la ley de Dios. Y es por eso que nosotros, pues los domingos los cogemos para el día del Señor. No somos judíos, por lo tanto nosotros no celebramos los sábados. Pero es el día que está establecido, o que se ha establecido, porque es el día que por general todos tenemos libre, o deberíamos. No es saludable trabajar los 7 días. No es saludable. Porque cuando el pueblo de Dios, cuando fueron librados de Egipto, el 6º día Él les dijo a ellos, les voy a dar de comer 2 veces hoy, les voy a dar el doble porción, porque el día 7º es el día que tú me le das a mí, es el día que tú le das al Señor. Ese es el día que nosotros tenemos que apartar para el Señor, para honrar al Señor, para adorar al Señor, para compartir juntos, unánimes, en un mismo espíritu, para poder estar y tener coinonía en la iglesia. Seguimos. Estamos en Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. ¿Qué hace él? Dirigirse al Padre. Lo primero que hace. Segundo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
40. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Dijo a Pedro. ¿A quién le dijo? A Pedro. ¿A quién? Ok. Así que no habéis podido velar conmigo. Fíjate esto cuando él dice, no han sido capaces de velar conmigo. Él no dijo, no soy capaces de orar, ustedes orar solos. No, él dijo, no sois capaces de velar conmigo. 1 hora 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y subraye esto. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esto es clínico. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es que la carne es débil. El espíritu quiere, el espíritu desea, pero la carne lucha, pelea, batalla contra el espíritu. Entonces, no es como yo quiero, es ceder a la voluntad de Dios, del Padre. No puedes orar ni una sola vez, no puedes velar conmigo ni una hora. Y yo creo que el tiempo en realidad, para mí, sinceramente, cuando tú estás orando, cuando tú estás en la presencia del Señor, tú no notas la hora. Pero que no es la cantidad, vuelvo a repetir, no es la cantidad del tiempo, es cuestión de cooperar con el reino de Dios. Es cuestión de alinearse con el reino de Dios. Tú puedes hacer una oración de media hora y está completamente colaborando, cooperando con el reino de Dios, porque está en el Espíritu. Gálatas, seguimos en Gálatas, ahora vamos a saltar a Gálatas 5, 16, 17 y 18. Escuchen bien, dicen, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Es contra el qué? El deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué ley está hablando aquí? No estás bajo la ley. Cuando tú y yo, cuando tenemos a Jesucristo orando con nosotros, Él nos invita a orar con Él, Él nos incita a orar con Él, su Espíritu nos incita. Cuando Jesucristo empezó su ministerio, fue incitado, dice la palabra de Dios, que fue incitado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, ayunó 40 días y se confrontó ¿con quién? Con Satanás. ¿Sí? Entonces es el Espíritu Santo. Él uno con el Espíritu Santo, fue inspirado por el Espíritu Santo. Dice aquí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué ley está hablando aquí? No estás bajo la ley, no estás bajo la ley de Moisés. Entonces, ¿de qué ley estamos bajo? Tú y yo. Estamos bajo la ley de Cristo. Por eso cuando cantamos esta mañana, cuando cantamos, Señor, gracias a la cruz. Gracias a lo que tú hiciste en aquella cruz. Gracias porque tú tomaste mi lugar en aquella cruz. Gracias porque tu sangre me limpia y me sacia, me llena, me limpia de toda mi maldad, porque me borra mis pecados, porque la sangre derramada es lo que nos limpia. Estamos bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo es la que vive en nosotros. Es Cristo el que vive en nuestro corazón. No es cuestión de hacer una oración que suene bonito, elegante, bonita, toda espiritual, ¿no? Es una oración que obedezca a lo que la palabra de Dios dice, a la que se alinea con el corazón de Dios. No es una oración para recibir, pero más bien es una oración para entregar. Esto fue lo que nuestra pastora nos comunicó, nos enseñó allá en el redil. Y yo le estoy dando vueltas, y cuando yo miré la oración de Cristo, yo dije, wow, es que es exactamente, Él es el que dirige esta oración. Es cuestión de rendición. 1 Corintios
6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando tú y yo nos unimos en oración, estamos un espíritu con Él y automáticamente somos un espíritu con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Estamos unidos, alineados. Jesús oraba para mantener la unidad con la voluntad del Padre. Cuando tú y yo oramos, es para estar unidos a Él, protegidos, guardados. Seguimos en 26, Mateo 26, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez. ¿Cuántas veces? Ya van dos. ¿Sí? Diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces ya van dos veces. La primera vez él fue y le dijo a Pedro, Pedro, ¿no fuiste capaz ni una sola hora a velar conmigo? Venga, por favor, chicos, ponten a velar. Estoy pasando por un momento crítico y necesito vuestra ayuda. Y me encanta porque Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Él estaba hablando porque él sabía lo que le estaba viniendo. Pero yo creo sinceramente que él no estaba angustiado por eso. Él estaba angustiado por sus discípulos. Hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuántas veces oró Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces los encontró a ellos durmiendo? Hemos llegado a 2, pero sí son 3. Ahora me gusta ver la perspectiva de Lucas. Vamos a ir a Lucas 22, 42 a 44. La perspectiva de Lucas y nos da como un panorama, un ángulo diferente a este momento. Lucas 22, 42 al 44. Diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hasta aquí está Jesús ahí. Y fíjate aquí en versículo 43. Y esto me impresiona porque Lucas era más, su punto de vista da más descripción. Y dice aquí, versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando Jesús estaba orando, cuando él estaba ahí en Getsemaní y estaba orando, le apareció un ángel, un mensajero para fortalecerle. 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjate la intensidad que él estaba orando, la agonía, dice aquí Lucas, la agonía que tenía en su alma por sus discípulos, por él, pero más bien él estaba delante del Padre y él estaba ahí angustiado. Ahora dice, ¿cómo? No dice que él estaba sangrando sangre. Dice, como grandes gotas de sangre. Es muy diferente. No está diciendo ahí que estaba sangrando por la intensidad. Como grandes. Puede ser sudor o puede ser como, no sé cómo se llama esto, las estéticas. Nelly, capilares, los vasos capilares, esto que es esta parte de aquí, ¿no? Que mi esposa me dice a mí, no haga así con el sol porque no hay que le sale todas las arruguitas. Pues quizás en ese momento estaba sudando, estaba intensamente y ahí sudando y tal, y con el sudor, pues me imagino, no sé, de pronto se le escapó, una venita, yo no sé cómo es esa vaina, pero de pronto algo y salió como gotas de sangre, la intensidad. Ahora, la copa, pase mí de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. La copa es una imagen poderosa de la ira y el juicio de Dios.
Esa copa que él estaba hablando era la copa de ira que tenía que caer sobre ti y sobre mí. Y eso es lo que él estaba orando. Esa era la ira del Padre, iba a caer sobre él. La copa no representaba la muerte, sino el juicio que tenía que caer sobre nosotros. Jesús no temía la muerte, porque en la cruz venció la muerte. Él ya sabía que iba a vencer la muerte. Una vez que él terminó la obra de la cruz, y por eso cuando cantamos esa canción, yo dije, wow, Señor, gracias, porque es la cruz, es la obra que él condujo, fue la obra que él tomó nuestro lugar, fue la obra que él recibió, que cargó y satisfació el justo juicio que nos tenía que caer sobre tu vida y la mía. Por eso tú y yo necesitamos entender esto, porque si tú y yo entendemos esto, podemos apreciar la cruz, podemos apreciar lo que Cristo hizo en la cruz, podemos apreciar el evangelio, podemos estar endeudados y decirle, Señor, mi vida es tuya, porque tú diste tu vida, porque tú rompiste, tú me limpiaste, tú me aceptaste como tu hijo, tú me libraste de ese castigo eterno que me correspondía a mí. Tú lo hiciste por mí. Cuando tú y yo entendemos eso, valió la pena. El Padre no retira la copa que Jesús tenía que tomar o que beber, sino que lo fortaleció a Jesús a través de sus mensajeros. Y yo quiero decirte una cosa esta mañana, que cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo verdaderamente entramos y nos alineamos con el corazón de Dios, cuando tú y yo verdaderamente oramos y sentimos, alineamos nuestro corazón, nuestro alma, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos y todo nuestro ser con la voluntad de Dios, pase cual situación que estés pasando, por muy difícil, por muy dura, por vicio que tiene que dejar, yo qué sé, por todo lo malo que quizás estamos luchando nosotros, yo quiero que sepa una cosa, que cuando tú oras ferventemente, ángeles o el ángel, un ángel te va a acompañar, te va a fortalecer. Y no hay nada que nosotros no podamos hacer, porque el que ya venció es vencedor. Su palabra dice que confiemos en Él, el cual ya venció al mundo. Confíad en mí, dice Jesucristo, confíad en mí que ya he vencido. En este mundo van a tener aflicciones, pero confiad en mí que yo ya he vencido. Somos fortalecidos cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Versículo 45. Y ya nos vamos preparando para la Santa Cena. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Fíjate esto, ¿qué le está diciendo? Él llegó otra vez donde ellos, la tercera vez, después de estar ahí sufriendo, estando ahí preparándose. Y me encanta lo que esta carga que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Esta carga que yo tengo a mí, necesito tu ayuda. En realidad Él no necesita ayuda de nadie, pero Él los hizo partícipes con Él. Y aún hoy en día nos hace partícipes con Él. Cuando tú lees el Evangelio, cuando tú lees la palabra, cuando tú lees que Cristo está desde el principio hasta el fin, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Cuando tú lees la palabra de Dios y tú te alineas con la voluntad de Dios, nuestros planes, todo lo que nosotros queremos hacer, si nosotros no lo ponemos a Él en primer lugar, nuestros planes no tienen ninguna, van a ser en vanidad. ¿Por qué? Pues porque si confesamos y decimos que somos cristianos y tenemos a Cristo en nuestro corazón y amamos a Dios, es que lo ponemos en primer lugar. Pero si tú no eres capaz de hacer eso, yo creo que es cuestión de examinarse. Así como mi esposa nos estaba llevando en oración y hizo esa pregunta:
dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pero fíjate que el versículo 46 dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Sí, repartamos. Se acerca el que me entrega. ¿Quién lo entregó? ¿Cuál es otro nombre para Judas? ¿Sabemos? El otro nombre de Judas es el hijo de perdición. Tremenda vaina. El hijo de perdición que lo acompañó los 3 años en su ministerio. El hijo de perdición que todas las enseñanzas la tenía, los milagros lo tenía delante de él. Pero cumplió las escrituras, la profecía. Familia, vamos a conmemorar la Santa Cena. Vamos a pensar, vamos a reflexionar. Esta celebración que vamos a hacer esta mañana, o esta conmemoración, acabamos de ver la oración de Cristo. Acabamos de ver en cómo su corazón, su alma estaba angustiado. Estaba angustiado por nosotros. Estaba angustiado. Líbranos de toda tentación. Líbranos, Señor. Líbranos del mal. Líbranos de la tentación. No nos permita que caigamos en tentación. Líbranos del mal. Está angustiado porque cuando tú y yo no luchamos y no peleamos espiritualmente, yo estoy hablando, contra el pecado, contra lo que no le agrada al Señor, estamos mirando la cruz, y en realidad lo que estamos diciendo es que no me importa la cruz. Cuando tú y yo los aniñamos con la voluntad de Dios, apreciamos la cruz. Cuando tú y yo miramos esa cruz y decimos: Señor, wow, diste tu vida por la mía. ¿Cómo no obedecer? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no tener esas ganas de entrar en tu servicio? ¿Cómo no involucrarme? ¿Cómo no amar a mi prójimo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no perdonar al otro? Esa es la oración de él. ¿Cómo no hacerlo? Si eso es lo que tú me estás llevando a hacer. Eso es hacer la voluntad del Padre. Eso es obediencia. En realidad, la oración tiene tanto poder, porque gracias a esa invitación que Él está diciendo a sus discípulos: velad conmigo, no era para su beneficio, era para el beneficio de los discípulos. Cuando tú y yo oramos, no es porque Él necesita, es porque nosotros necesitamos. Porque somos nosotros que nos vamos a beneficiar de Él. Somos nosotros que vamos a llegar y ser útiles para su gloria. En Mateo 28 dice la palabra de Dios: mía es la potestad aquí en la tierra como en el cielo. Y le da una instrucción a sus discípulos. Le está dando una instrucción a nosotros, todos aquí, los que profesamos o los que decimos que somos discípulos de Jesús. Y yo sigo que yo soy discípulo de Jesús. Espero que todos acá también digan que somos discípulos de Jesús, porque hay una instrucción que nos está dando. Y dice: toda la potestad que está en el cielo, aquí también en la tierra, es de Él, es de Jesús, el cual vive y mora en nosotros, el que nos invita, el que nos incita, su Espíritu, el que nos dice y nos lleva en oración para ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, ir y compartir mi evangelio, ir y que enseñar a otros a que guarden
¿La qué? Los mandamientos. Para que aprendan a guardar los mandamientos. Y hay una promesa a todos nosotros. Cuando tú y yo hacemos eso, cuando guardamos los mandamientos, cuando enseñamos a otros, cuando somos testimonio de ser hijos de Dios, de ser sus discípulos, hay una promesa que dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia dice: cuando Cristo está en el centro de nuestro corazón y es el centro de nuestro vivir, hay un amor puro y duro de Él. Tú no puedes amar al prójimo como Él ama. Pero cuando tú te rindes, ese amor que Él da lo va a hacer a través de ti y de mí. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Es cuando Él viene a través de cada uno de nosotros y su voluntad se hace aquí en la tierra. Y por eso nosotros tenemos que caminar en rectitud delante del Señor. La Santa Cena nos une cuando compartimos el mismo pan y la misma copa. Cuando Él dice: niéguese a sí mismo y cargue tu cruz. Aquí, ¿dónde están las cruces de ustedes? ¿Dónde están nuestras cruces? Como los soldados que andan con su metralleta o su pistola, no sé cómo se llama, metralleta creo que es. Ellos tienen que cargarla. ¿Quién ha hecho el servicio del ejército? Yo nunca lo he hecho, pero más o menos sé que ellos tienen que andar con su metralleta. En Israel, cuando vamos nosotros a Israel y cuando estamos allá, vemos, aunque no estén en servicio y estén en ropa normal, ellos cargan su metralleta. Tienen que estar con ella. Y aquí el Señor está diciendo: si quieren venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz. ¿Dónde está tu cruz? Y yo cuando leo ese versículo, yo digo: en ningún momento yo he cargado la cruz. Yo no lo he hecho. Pero Él está diciendo: cargue tu cruz. Y lo que Él está diciendo es que yo ya cargué mi cruz. Yo ya cargo mi cruz y yo vivo en ustedes, el cual ya cargué mi cruz. Y cuando tú le estás haciendo caso, cuando tú estás obedeciendo la carne, la vanagloria, el deseo de los ojos, cuando tú estás haciendo eso, tú tienes que mirar la cruz y decirle: Él murió por mí. Por lo tanto, la carne la he hecho fuera, la vanagloria la he hecho fuera, todo el deseo de mis ojos, la codicia, la avaricia. Y cuando tú miras todas estas cosas en Gálatas 5, tú puedes ver lo que es el mundo, lo que es la fornicación, lo que es vivir fuera del matrimonio, lo que es vivir en las drogas, en lo que es vivir en la inmundicia sexual, en todas estas cosas que verdaderamente no le agrada al Señor. Cargue tu cruz, es decir, alíñate conmigo, que yo morí por vosotros. Dice el Señor: yo morí, Jesucristo murió por nosotros. Por eso cuando conmemoramos lo que estamos haciendo hoy, esta Santa Cena, nos estamos uniendo. La iglesia se une, una iglesia, un cuerpo, siendo Cristo la cabeza. Eso es el poder que hay en la cruz. Por eso cuando cantamos hoy, gracias a tu cruz, mi corazón se partió y dije: wow, Señor, gracias por la cruz. Gracias porque tú tomaste mi lugar. El pan simboliza el cuerpo de Cristo. Isaías 53, 4 y 5. Si podemos ir rápidamente, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue
fue sobre Él. Si tú y yo hoy tenemos paz como hijos de Dios, es por Él, porque su paz nos la dio. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es Él. Es Él. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Es su fe, no la mía. Es su fe. Yo creyendo en Cristo Jesús jamás tendré sed. Es su fe la cual yo camino con Él. Fe, mansedumbre. Me rindo. Rendimiento total. Señor, yo quiero ser como ese ciego piloto. Y yo nomás quiero obedecer. Porque yo sé que tú estarás conmigo. Tú caminarás conmigo. Tú estás conmigo todo el tiempo. Templanza. Si es por mí, yo meto la pata 2 por 3. Y yo le digo, Señor, dame tu templanza. Dame ese dominio propio. Y el Señor te contesta hoy diciendo, yo no te he dado un espíritu de cobardía, yo te he dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Mi espíritu, la ley, dice la palabra de Dios, que contra tales cosas no hay ley. La ley de Moisés, la ley de Dios, no va a tener efecto en nuestras vidas, porque Cristo ya cumplió la ley. Cuando tú y yo nos presentemos delante del Señor, cuando ese día que nosotros presentemos nuestra vida delante del Señor en su libro de vida, que todos tenemos un libro de vida, ahí tiene lo bueno y lo malo que hemos hecho. Pero en lo bueno dice que bien lo ha hecho, y lo malo, ¿sabe lo que va a haber? Y lo digo siempre, va a haber gotas de sangre. Y quizás esas gotas de sangre que Él estaba orando en Getsemaní, pero va a haber gotas de sangre cuando va a decir, no veo nada malo, porque mi hijo tomó tu lugar. Porque no hay nada malo en ti, porque tú eres mío, tú eres mi hijo, y yo comparto mi reino contigo. Entonces, familia, si ponemos en pie, por favor. Y este trocito de pan que tenemos en nuestra mano es sin levadura. La levadura representa el pecado, pero Cristo ya borró el pecado de nuestras vidas. Quiero que sepan que nadie te puede condenar, porque Él ya recibió Él nos limpió de toda condenación. Cuando tú comes este trocito de pan, niéguese a sí mismo. Tome tu cruz, porque Él ya la tomó. Y acuérdate que Él ya hizo la obra. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y necesitamos entender eso para tener una vida llena de Cristo, para tener una vida llena de su amor. Y así podemos enfrentar a todo lo que quizás va a ser malo, todas las cosas malas que pueden venir en nuestra vida, todas esas aflicciones, todos esos dolores, porque las vamos a sufrir. Pero cuando confiamos en Cristo, Él ya venció. Y por eso vamos a poder soportar, porque tenemos su espíritu, y su espíritu es paciencia. Y esa paciencia nos va a dar la capacidad de aguantar. Todas las cosas obran para bien para los que aman, para los que ponen a Cristo, para los que ponen a Dios en primer lugar. Y juntos, cuando comamos esto, pensemos, reflexionemos que Él ya tomó nuestro lugar y nos limpió, nos quitó. Él ya hizo la obra, ya quitó las enfermedades, ya quitó los dolores. Comamos. Y esta copa, como hemos aprendido hoy, la copa representa el juicio
castigo, la ira, y Él tomó nuestro lugar. Cuando tú y yo bebemos ese trozo de, este poquito de mosto, que no es alcohol, es una representación, es simbólico, pero aquí podemos nosotros apreciar la cruz, podemos apreciar la sangre derramada. Cuando Él tomó nuestro castigo, cuando Él tomó la ira que tenía que caer sobre nosotros, y esa sangre derramada es lo que nos limpia, ya nadie te puede condenar, porque le pertenecemos a Cristo. Y juntos tomamos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso, familia, reflexionemos. La oración es tan vital, tan importante. Cuando tú y yo oremos, sabemos que Él nos está diciendo: velad conmigo. Cuando tú y yo oremos, busquemos la presencia, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice la palabra de Dios que todas las otras cosas serán añadidas. Por eso, familia, lo único que nos puede separar de Dios es el pecado. Lo único que nos puede separar de Dios es el pecado. Por tanto, hoy el pecado no puede tener protagonismo, porque ya fue vencido. La cruz ya venció el pecado. La sangre derramada ya nos ha librado. En el nombre de Jesús.